Buen día, hermanos cristianos. Como de costumbre, les deseo que andando por sendas de rectitud, la bendición de Dios esté con ustedes y que este llamado a santidad les fortalezca. Este será el primer estudio bíblico en formato de audio para este grupo de análisis bíblico. Espero que si tienen alguna duda o si desean comentar algo, añadir algún versículo, se sientan con toda comodidad de hacerlo. Este estudio bíblico va a abordar el tema del verdadero arrepentimiento y nace a raíz de una pregunta, de una solicitud que nos han hecho en otro grupo. La pregunta o la solicitud la ha hecho José Méndez pidiéndonos que si podíamos publicásemos y le compartiésemos algún estudio bíblico sobre el verdadero arrepentimiento. Y da la casualidad que es uno de los temas que más hemos compartido dentro de Iglesia Cristiana en Línea, denotando de esta manera que es uno de los temas que más consideramos indispensables. Por lo tanto, realmente me ha agradado que hayan hecho esta solicitud de este tema tan fundamental. Y aquí es donde usted puede estarse preguntando por qué motivo es uno de los temas que se consideran más importantes dentro de la palabra de Dios e incluso por qué motivo se puede relacionar este tema con la salvación de vida eterna. Bueno, en principio nos vamos a encontrar en Lucas 24, donde Cristo, hablando de Él mismo, nos dice lo siguiente: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Con esto que Cristo acaba de decir en Lucas 24, nos está presentando el arrepentimiento como un requisito indispensable para el perdón de los pecados. No solo eso, nos está diciendo que nuestra predicación debe de fundamentarse en predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es decir, hay muchos temas indispensables para predicar. Algunos temas ayudarán a que los hermanos cristianos crezcan en conocimiento más profundo y avanzado de la palabra de Dios en temas específicos, pero hay otros temas más generales. Y por eso Cristo prioriza que lo que se debía de predicar era el arrepentimiento para el perdón de los pecados. El problema es que actualmente, según hemos podido observar, la mayoría de los que creen en Cristo desconocen el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Es un problema porque si en la Escritura nos está presentando el arrepentimiento como un requisito para la salvación de vida eterna, pues es necesario para el perdón de los pecados incluso, y yo desconozco lo que en verdad es el arrepentimiento, puedo pensar que ya estoy arrepentido. Puedo pensar que ya pasé por arrepentimiento y que por lo tanto ya fui perdonado de los pecados del pasado, pero puede que me esté equivocando si desconozco el verdadero arrepentimiento acorde a la palabra de Dios. Pero existen otros motivos que nos permiten entender que este tema es fundamental. Ya vimos que Cristo nos mandó a predicar arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, pero también podemos observar que la primer predicación de Juan el Bautista y la primer predicación de Cristo es la misma. En Mateo 3 tenemos a Juan el Bautista, nos dice lo siguiente: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, arrepiéntanse. Es lo primero que aparece Juan el Bautista diciendo en el desierto. Esto es en el 3er capítulo de Mateo. En el 4 capítulo de Mateo también nos aparece la primer predicación de Jesús. ¿Será que nos dijo algo así como gracia? ¿O será que nos dijo fe? ¿O será que nos dijo alguna otra cosa? ¿Qué fue lo que predicó? Lo que priorizó Cristo en su predicación. Dice: desde entonces Jesús comenzó, apenas está comenzando, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que con estas tres citas, Lucas 24, Mateo 3 y Mateo 4, nos queda claro la prioridad del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como decía en Lucas 24, y la prioridad que tiene para nuestra salvación de vida eterna. Porque si no puedo ser perdonado de mis pecados, ni siquiera puedo ser perdonado de mis pecados si no tengo un verdadero arrepentimiento,
y puedo estar confundiendo el verdadero significado de arrepentimiento, definitivamente debe de quedarme claro este tema a través de la palabra de Dios. Es indispensable. Acabo de mencionarles hace unos momentos que acerca de este tema del verdadero arrepentimiento ya hemos compartido en varias ocasiones. Bien, en cada una de esas ocasiones mencionábamos que el arrepentimiento de corazón implica un cambio y que en eso se diferencia el arrepentimiento de corazón del remordimiento de corazón. Pero ¿por qué lo hemos dicho? ¿Con qué derecho hemos asegurado que el arrepentimiento implica un cambio? Y no es simplemente remordimiento que en nada ayuda. Bueno, esto lo hemos dicho porque la palabra que aparece en griego koiné, lenguaje en el cual fue escrito el nuevo pacto, es la palabra metanoia. Siempre que usted vea la palabra arrepentimiento en español, usted se recordará que la palabra de Dios no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín, ni en ningún otro idioma que no sea hebreo, arameo y griego koiné. En hebreo, el antiguo pacto, y en el nuevo pacto en griego koiné. Por eso también los cristianos priorizamos o deberíamos de priorizar el griego koiné, incluso por encima del hebreo bíblico, porque el nuevo pacto, que es nuestro fundamento, fue escrito en este idioma. No obstante, si un hermano puede aprender ambos lenguajes o un poquito de ambos lenguajes, esto es excelente. Y hablo de los hermanos que se están preparando para la predicación, para un ministerio más extenso y desean tener este conocimiento. Sí, es bueno que se preparen también en el conocimiento de estos lenguajes, aunque sea un poco. No obstante, no es indispensable. No es que tengamos que aprender estos lenguajes para poder escudriñar la palabra de Dios. No lo es. Bien, mencionábamos entonces que cada vez que nosotros vemos en el nuevo pacto la palabra arrepentimiento, en el escrito original en griego koiné aparece la palabra metanoia. Puede usted con toda libertad buscar ahorita mismo, si gusta, en Google o en cualquier diccionario de griego, y va a conseguir que el significado de la palabra metanoia es cambio profundo en nuestro modo de pensar y de actuar. Bueno, esto está claro porque si alguien dice que ha cambiado su modo de pensar, pero su modo de actuar continúa siendo el mismo, ciertamente esa persona nos está engañando y quizá hasta se está engañando a sí mismo. Su pensamiento y su actuar no han cambiado. Bien, puede investigar el significado de la palabra metanoia. Por ahora nos queda claro que siempre que vemos esa palabra arrepentimiento, siempre aparece metanoia y metanoia significa cambio. En resumen, significa cambio. ¿Cambio de qué? ¿O en qué? Cambio en nuestro modo de pensar y de actuar. Verifíquelo para que esté seguro. Entonces, si usted siente remordimiento de corazón pero no tiene arrepentimiento de corazón, en nada le ayudará ese remordimiento por sí solo. Necesita cambiar. Ahora bien, leamos algunos de estos versículos que acabamos de leer, pero ahora leamos estos mismos versículos que son Lucas 24 y Mateo 4, incluso Mateo 3, pero leámoslo con el conocimiento que acabamos de obtener en este momento. Dice, y que en su nombre nos habla Cristo acerca del mismo, una profecía que se había escrito, dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, es decir, metanoia, cambio, para el perdón de los pecados a todas las naciones. Cambio para el perdón de los pecados. Si no hay cambio, no hay perdón de los pecados. Mateo 4. Cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. No importa si usted desea traducirlo como arrepentimiento o como cambio o incluso dejarlo como metanoia. Lo importante es que comprendamos el significado profundo de la palabra metanoia. Esta significa cambio. Cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. Espero que no les esté pareciendo muy pesado o avanzado este análisis bíblico, pero precisamente ese es el objetivo de este grupo, analizar la palabra de Dios a fondo. Y es que tal y como vemos en Hebreos 5,
hablaba Pablo a la iglesia diciéndoles lo siguiente: porque aunque ustedes ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es una analogía cuando nos habla de la leche y del alimento sólido. Ese alimento sólido representa las profundidades que hay en la palabra de Dios. En el propio contexto de este versículo 12 de Hebreos 5 podemos observarlo. Pablo instaba a la iglesia a que avanzasen hacia esa madurez espiritual indispensable para poder entender temas más profundos de la palabra de Dios y no quedarnos únicamente en los principios elementales. De hecho, hay otro capítulo donde también nos detalla cuáles son esos principios elementales, y que por cierto son los que más se suelen predicar en la actualidad. Estos se le deberían de predicar al que del todo nunca ha escuchado de Cristo. Pablo insta a que no continuemos en esos temas sin avanzar de ellos. Es indispensable que avancemos nosotros. Por lo tanto, espero que lo estén recibiendo y entendiendo sin sentirlo muy avanzado, y si no, pues ahí juntos iremos avanzando. Si tiene alguna duda, no demore en preguntar. Podremos, si Dios nos lo permite, juntos entender a través del contexto cada uno de estos versículos y pasajes que hemos ido mencionando. Hay dos subpuntos o subtemas que me gustaría analizar dentro de este análisis bíblico. Uno de ellos es la metanoia, el cambio dentro de la iglesia primitiva. Podríamos tomar, por ejemplo, a Pablo y verificar acerca de su cambio, si realmente el arrepentimiento de Pablo fue un cambio en su modo de pensar y de actuar, o únicamente fue un sentimiento o un remordimiento como algunos piensan en la actualidad. Eso me gustaría que lo hagamos, y vamos a estarlo haciendo, si Dios nos lo permite, dentro de unos minutos. Pero primero también me gustaría aprovechar para que hagamos una pequeña práctica de la importancia de entender el significado de esta palabra metanoia, que traducimos como arrepentimiento. Ya sabemos que es un cambio, simplemente es un cambio, ese es su significado. Y que leamos ahora uno de estos versículos que usualmente los libertinos, de los cuales nos habla incluso Pablo en sus cartas, aquellos que transformaban la gracia de Dios en libertinaje, los libertinos leían este versículo y se emocionaban pensando que este versículo les permitía pecar o continuar en pecado en la actualidad. Este versículo es Lucas 5, verso 32. Lo vamos a estar leyendo con el conocimiento que ahora tenemos. Nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a metanoia, al cambio. Me pregunto, ¿por qué motivo será que los libertinos leen este versículo como si Cristo dijese lo siguiente: he venido a llamar a pecadores para ir al cielo mientras continúan pecando? No dice eso. Otros lo leen como si dijese Cristo: he venido a llamar a pecadores a que sigan pecando. Porque ellos lo presentan de la siguiente forma: conviene ser pecadores porque Cristo vino a llamar a pecadores. No lo están entendiendo. No conviene que sigamos siendo pecadores. En el momento que Cristo llama al pecador, ciertamente es pecador, pero lo llama al cambio, a que cambie, a que ya no continúe pecando ni frecuentando el pecado. Primera de Juan 2 nos dice: todo el que permanece en él no peca. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y este es uno de los versículos que más detesta la carne y los libertinos, pero es también la piedra de tropiezo de los libertinos. No pueden contra este versículo. No obstante, no lo quieren aceptar, le quieren pasar el borrador, le quieren pasar la tijera, pero simplemente no podrán. Entonces, nos queda claro que Cristo lo que nos está diciendo es: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al cambio, a que cambien. Queda claro que Cristo no vino a llamar a Simeón
pues Simeón era justo. Lucas 2 nos dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y devoto, piedad filial, devoto, esperaba la consolación de Israel. Qué bonito. Cuando esto, Cristo ni siquiera había empezado su ministerio. Estamos en el 2º capítulo de Lucas. Análisis bíblico. Esto es análisis bíblico. Todavía Cristo ni siquiera había empezado su ministerio. ¿Y qué nos dice de Simeón? Que era un hombre justo. Y es así, realmente a los cristianos nos encanta ver ejemplos de hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia. Nos encanta ver su rectitud y cómo se conducían. Ciertamente el libertino lo aborrece porque, Cristo mismo lo dijo. Ustedes son luz, y resulta que el que es luz en medio de las tinieblas va a ser de molestia para aquel que toda su vida ha vivido en las tinieblas. Porque aquel que toda su vida ha vivido en tinieblas, la luz le lastima sus ojos. Por lo tanto, quisiera cubrirla y, de ser posible, apagarla. Cristo mismo dijo a sus discípulos cuando todavía no predicaban: el mundo no puede odiarles a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de sus obras, que sus obras son malas. Por eso es que lo odiaban a Cristo, no era por otro motivo. Es porque Cristo siempre andaba diciéndoles que sus obras eran malas, les andaba corrigiendo, por no mencionar cuando Cristo llamó a algunos de sus contemporáneos hijos del demonio. Directamente les llamó así. A otros les llamaba sepulcros blanqueados. A otros les decía que estaban llenos de toda inmundicia. Ni siquiera le dijo de una cuanta inmundicia, un poco de inmundicia. No, de toda inmundicia les decía. Ciertamente a Cristo lo odiaban porque Cristo andaba dedicándose en su ministerio a dar testimonio de que sus obras eran malas. Decirles: este camino está mal y este otro camino está bien. Mateo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los de limpio corazón. Por eso en Santiago nos vuelve a hacer el llamado diciéndonos: limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Queda claro también que Cristo no vino a llamar a Elizabeth y a su esposo Zacarías porque estos eran justos, y Cristo dijo: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento porque pues ya son justos, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, al cambio. No podía venir a llamar a justos a que cambiaran, porque pues si un justo cambia va a ser injusto. Cristo no los iba a llamar al cambio a los que ya eran justos, sino a pecadores al cambio. Lucas 1 nos dice esto: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, que era del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ahí está, Elizabeth y su esposo. ¿Qué nos dice de ellos? Sigamos leyendo. Bien, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Nos gusta o no? Bueno, a mí sí me gusta. A mí me encanta ver ejemplo de hombres y mujeres justos en la palabra de Dios, y a todo cristiano. Pero la carne aborrece escuchar o leer acerca de los justos porque quedan ellos en descubierto. Es una carga para ellos, para sus carnes. Pero no debemos dejar que la carne nos domine, sino que nosotros debemos dominar nuestra carne con dominio propio. Y sepan que Satanás nunca les va a predicar de santidad, sino de libertinaje, de sentirse bien cuando todavía continúan en pecado, frecuentando el pecado. Bien, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿En cuántos mandamientos? En todos. ¿De qué manera se conducían en justicia? De manera intachable en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto está en el primer capítulo de Lucas. Cristo todavía no había empezado su ministerio. Bien, acabamos de ver un par de ejemplos de hombres justos a los cuales Cristo no vino a llamarles a metanoia, a que cambiaran, porque si cambian van a ser injustos. Y de eso es de lo que se trata este versículo. Versículo que nos habían quitado a los cristianos, los libertinos, y lo estaban implementando, pero ahora lo hemos vuelto a tomar y hemos dicho: no,
Este versículo nos habla de santidad, de apartarnos del pecado, de pecadores cambiando, pasando por metanoia, por arrepentimiento que implica el cambio. De eso se trataba este hermoso versículo. Y bueno, quizá dirá usted, pero ¿no es que no habían justos? Bueno, la palabra de Dios no tiene contradicción. Si en la palabra de Dios le llama a uno y a otro justos, son justos, nos guste o no nos guste. Un solo versículo solían utilizar aquellos que decían que no habían justos. Es un versículo que Pablo menciona en Romanos 3 y que es una profecía que habla exclusivamente del pueblo de Israel y la pueden conseguir en Isaías, no recuerdo si era Isaías 51 o Isaías 59, es una profecía que la pueden leer ahí o pueden leer el propio contexto que nos menciona Romanos. Pablo mismo dice, como está escrito, no dice en este momento me está siendo revelado, no, ya estaba escrito y efectivamente está en Isaías. Tanto lo que menciona Pablo como lo que menciona Isaías nos deja ver que estos de los que Pablo está hablando que no eran justos, es decir, dentro de la tierra de Israel en cierta época, no solo no eran justos, sino que además todos eran asesinos. Puede seguir leyendo el contexto de este versículo de Romanos 3 y darse cuenta que también nos decía eso, pero no suelen mencionar esto porque ¿cómo va a decir alguien que dice ser cristiano que él y todos los cristianos son asesinos? Imposible, ¿verdad? Bueno, pues esta profecía sí nos está diciendo que todos aquellos eran asesinos. El pueblo de Israel lo fue en una época. Recordarán que a Esteban lo lapidaron, a Cristo lo crucificaron, incluso querían lapidar a Cristo antes y a la verdad terminaron derramando su sangre al final. Al punto que Cristo mismo dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. No le puso otro nombre. Le puso el nombre, el título, la que mata a los profetas. Ese fue el título que Cristo le puso a Jerusalén. La que mata. Entonces, en ello se cumplió esta profecía de Romanos 3. Dentro de iglesiacristianaenlinea.com tenemos un estudio bíblico completo que se titula Los justos según la Biblia. Un estudio bíblico profundo. Y efectivamente es un estudio bíblico muy profundo, donde analizamos en la palabra de Dios desde los días de Noé, que fue declarado justo, incluso desde los días de Job, que también fue declarado justo e intachable. Estos hombres eran justos, esto en el antiguo pacto. También vemos justos en el nuevo pacto, como acabamos de mencionar, Elizabeth y su esposo, Simeón, Simón el que se llevó el cuerpo de Cristo, dice directamente eran justos. Y así sucesivamente. Si quieres saber más acerca de la justicia, puede encontrar en qué radica la justicia en Romanos 2, pero también en 1 Juan 3, donde nos dice, no se dejen engañar, el que practica la justicia es justo. ¿Quiénes son estos engañadores de los que nos está hablando 1 Juan 3? Aquellos que no dicen, el que practica la justicia es justo. Esto incluye tanto a los que dicen que se puede ser justo sin practicar la justicia, pues es indispensable que la practiquemos. Practicar, acción, obra, verbo. Y también incluye a aquellos que dicen que no hay justos. No había en el pueblo de Israel justos para el tiempo del cumplimiento de esta profecía. También dice que este grupo que no era justo y que además eran asesinos, ahí en Romanos 3 y en Isaías, dice que además de estas dos características tenía otra característica, y es que no buscaban de Dios. Claramente no está hablando de los cristianos que sí buscamos de Dios. Pero este grupo, donde no habían justos, ellos no buscaban de Dios y todos eran asesinos. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, tal y como hicieron con Cristo, con Esteban, y de hecho con muchos de la iglesia primitiva lo hicieron. Bien, entonces si desea este estudio bíblico, lo tiene a su disposición y es bastante profundo. Analicemos ahora acerca de Pablo. Verifiquemos en él el ejemplo de lo que es el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento real, el cambio, la metanoia. Veamos si Pablo simplemente tenía sentimientos de remordimiento o si efectivamente cambió pasando así por metanoia, por arrepentimiento.
Acerca de Pablo y su cambio, su arrepentimiento, empezamos dándonos cuenta que en Gálatas 2 Pablo nos dice: porque si yo edifico lo que en otro tiempo destruí, transgresor me hago. No dice que esto aplica para unas ciertas cosas y para otras no. Esto aplica para absolutamente todo lo que habíamos destruido, todo de lo que nos habíamos apartado. Si regresamos a ello, como también dice Pedro, transgresor nos hacemos, y además, dice Pedro, la condición del tal que vuelve a revolcarse en las contaminaciones del mundo viene a ser, la condición postrera viene a ser peor que la primera, peor que antes de llegar a Cristo está esta persona. Con esto que nos dice Pablo en Gálatas 2 nos queda claro que su pensamiento había cambiado. Ahora su pensamiento es: yo no puedo regresar a lo que he dejado atrás. Esto incluye, por supuesto, que el pecado. ¿En qué parte nos queda claro que esto incluye el pecado? Romanos 6. Aquí nos dice Pablo lo siguiente: ¿acaso ustedes no saben que cuando se presentan a alguno como esclavos para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen? Así nos dice el versículo 16. Dice: ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. La justicia, ahí nos vuelve a aparecer ese tema del que acabamos de mencionar, que sí hay justos, pero la justicia requiere de obediencia, precisamente. Lo mismo que nos decía 1 Juan 3, el que practica la justicia es justo. También pueden examinar más sobre la justicia en Romanos 2 y ahí verán en qué consiste la justicia del cristiano. En esa práctica, ¿qué es lo que ha de practicar? Ciertamente las enseñanzas de Cristo. Cristo mismo nos dice en Mateo 19, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, punto y final. No, sí, yo quiero entrar, pero no quiero guardarlos. Bueno, no va a entrar en la vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vuelvo y les digo, Romanos 2 lo dice incluso con mayor contundencia. Entonces, nos dice Pablo aquí acerca de la esclavitud al pecado, y ya lo vamos a estar viendo también como nos lo dice Cristo en Juan 8, pero nos dice Pablo acerca de esta esclavitud del pecado, que cuando nos presentamos para alguien o algo para obedecerle, somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. No es que yo sea esclavo de Cristo, como nos dice la Escritura, el que fue llamado siendo esclavo, el liberto es por Cristo, y el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. La esclavitud a Cristo nos conviene, es buena. Pero aquí nos está diciendo en Romanos 6 lo mismo. Nosotros somos esclavos de Cristo siempre y cuando le obedezcamos. Si no, ya no somos esclavos de Cristo, y por lo tanto, si ya no somos esclavos de lo bueno, somos esclavos del pecado por cuanto lo obedecimos. A ver, muy fácil. Nos dice que son esclavos de aquello a lo que obedecen, ya sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia. Del pecado, ¿cuándo somos esclavos del pecado? Dice, son esclavos de aquello a lo que obedecen. Usted mintió, volvió a la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para muerte. Si en ese momento usted muere, a la condenación eterna irá a parar. La mentira, la fornicación, el robo, cualquier pecado que usted cometa, le vuelve esclavo del pecado y, obviamente, pues le aparta de la justicia y por lo tanto le aparta de la vida eterna. Eso nos dice en Romanos 6, somos esclavos de aquellos a lo que obedecimos a la mentira, somos esclavos de la mentira. En el momento, dice, en el momento en que se presentan para obedecer. En ese preciso momento que nos presentamos para obedecer un solo pecado, regresamos a esa esclavitud, y esto Cristo nos lo dice en Juan 8 de manera más directa. Dice Cristo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No dice el que comete 1000 pecados. Dice el que comete pecado, cometió un pecado, volvió a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Romanos 6. Porque se presentó para obedecer a la mentira, a la fornicación, a embriagarse, a cualquier cosa que sea pecado, volvió en ese momento a la esclavitud del pecado. Y como no sabemos cuál será el último de nuestros días, conviene apartarnos del pecado para vivir en santidad. No sabemos cuál será nuestra última oportunidad, y a día de hoy hemos tenido, cada día es una oportunidad y cada hora es una oportunidad
para apartarnos del pecado, para vivir en santidad, como nos dice la Escritura, busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vemos entonces ese concepto de Pablo. Yo no puedo regresar a aquello de lo que me había apartado. De hecho, Pablo en Efesios también, creo que es Efesios 5, si no me equivoco, le dice a sus interlocutores, desechen el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos de la carne. Hay en otra parte, no recuerdo si es en Colosenses o en Corintios, que también nos menciona el apartarnos de nuestro viejo hombre, desecharlo y despojarnos, utiliza esa palabra. Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos de la carne. Ese es el concepto de Pablo, cambiar al punto de tener un viejo hombre y un hombre nuevo que no se corrompe según los deseos engañosos de la carne. El viejo hombre sí se corrompe en el pecado. Despójense de él, dice Pablo. Bien, y el versículo que con mayor contundencia nos deja en claro la lucha espiritual que Pablo libraba para apartarse del pecado y vivir en santidad, el versículo que mejor nos muestra ese cambio, esa metanoia por la que pasó Pablo, está en 1 Corintios 9. Es un precioso pasaje. Vamos a leer el versículo 27, que nos dice, vamos a leer desde el versículo 26. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, y de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo tenía dominio propio, por eso él también nos escribe, porque en Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dominio propio tenía Pablo, dominaba su propio cuerpo y lo hacía su esclavo, repito, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo sabía que sin importar su apostolado, sin importar su gran ministerio y sin importar cuánto había predicado a otros, si él se torcía para regresar al pecado y moría en tal situación, él mismo sería descalificado. Y es muy importante prestar atención que aquí Pablo nos vuelve a hablar de la esclavitud. En este caso dice que está esclavizando su cuerpo para que su cuerpo le sirva a él y no él servir a su cuerpo. Porque para el cristiano su cuerpo le es una herramienta que le obedece, pues ha sido esclavizada con alto dominio propio, con gran cantidad de dominio propio y de disciplina. El cristiano es disciplinado. En otro versículo también nos dice Pablo, también en Corintios, pero pasando al capítulo 10 de 2 de Corintios, nos dice Pablo lo siguiente: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Ahí vemos como Pablo dice, para que nuestro cuerpo nos obedezca y para que nuestra mente nos obedezca, hay que ponerla en cautiverio, hay que obligarla a obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo, Mateo 19. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 4. Cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien. Ahí ya hay un mandamiento de Cristo. Cambien. Listo. Cambiemos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es obedecer a Cristo. Cambiar, apartarse del pecado, de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo y ya no del pecado. Y continuando en Corintios, para ver un poco más acerca de ese dominio propio, que es un subtema que nos demuestra el cambio que tuvo Pablo, pero es un subtema, el dominio propio. Para ver más acerca de ese dominio propio de Pablo, regresando a 1 Corintios, esta vez en el capítulo 6 y verso 12, nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho.
Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En el capítulo 10 también nos decía, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. No todo me edifica, solo me edifica y solo me conviene lo que sí es de provecho. Por eso Pablo decía, yo no me dejaré dominar por ninguna. Pero prestemos atención que aquí Pablo no dice, todas las cosas me son lícitas, pero Dios no dejará que ninguna me domine, echándole así la culpa a Dios de que era Dios el que tenía que encargarse de que él no fuese dominado por el pecado. No, Pablo no le echaba la culpa a Dios. En ningún momento iba a decir algo así. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, porque Dios ya nos ha dado la suficiente fortaleza espiritual para que para que libremos nuestra lucha espiritual. Pero está en nosotros y tomar esa lucha, esa fortaleza espiritual y librar esa lucha espiritual contra el pecado. Está en nosotros esa decisión final y por eso es que Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. Ya él sabía que Dios le había fortalecido, así como nos ha fortalecido a todos nosotros, por cuanto Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al cambio. Ahí de nuevo esa palabra, metanoia, el arrepentimiento, al cambio. Eso es lo que Dios quiere, pero está en nosotros la decisión final de sí tomar esa fortaleza que nos ha dado. Porque Dios sabe que la necesitamos. Y como no quiere que ninguno se pierda, y la necesitamos, nos la ha dado a todos. Dios no falla en su parte. Dios siempre hace su parte. Siempre la hace, nunca falla. Solo el componente humano es el único que puede fallar. Por eso Pablo dice, yo no me dejaré de dominar por ninguno. Dominio propio. Pablo mismo le llama dominio propio. Dios ya nos ha dado ese espíritu de dominio propio, pero nosotros tenemos que tomarlo y dominarnos, dominar nuestra carne. Entonces nos queda claro que Pablo tenía mucho dominio propio indispensable para poder permanecer en el cambio. Porque también Pablo nos dice, y Juan también nos dice, de hecho ese versículo ya lo mencionamos, fue el de primera de Juan 2, donde Juan nos decía, todo el que permanece en él, hablando de los que se apartan del pecado, un requisito para permanecer en Cristo, pues apartarnos del pecado. Pablo lo decía en Romanos 8, mencioné a Pablo. Bueno, en Romanos 8 Pablo nos dice, de manera que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice estuvieron en Cristo Jesús, sino para los que están. Porque muchos llegaron a Cristo pero se apartaron, como pasó también con Simón el Mago, que se apartó en pos de las riquezas. Y dice la Escritura que él mismo había creído, incluso dice que se había bautizado, de todo dice acerca de Simón el Mago, pero dice que luego se apartó. Y ellos que le dijeron, los apóstoles, tu dinero perezca contigo. Y luego le dijeron, bueno, cambia a ver si Dios te perdona. Así, literalmente, bueno, es paráfrasis, pero literalmente le dice, cambia, arrepiéntete, cambia, a ver si Dios perdona el intento de tu corazón, porque pues no ha sido bueno. Entonces, ciertamente una cosa es haber llegado a Cristo y otra cosa es permanecer en Él. También nos dice, en 1 Juan 2 nos dice, permítame un momento y se lo voy, aquí lo tengo a mano, dice lo siguiente. 1 Juan 2. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, y sabemos que Cristo no anduvo pecando. He aquí otro requisito, el que dice que permanece en Él. Una cosa es haber llegado a Cristo y otra cosa es permanecer en Cristo hasta la muerte. Mateo 24, Mateo 10. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O Romanos 2, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida eterna nos coronará, pero debemos de ser fieles hasta la muerte, permanecer en fidelidad a Dios hasta la muerte. Entonces, debemos de permanecer en Él, andando como Él anduvo. No podemos regresar al pecado. Y nos queda claro también, regresando a Romanos 8, que no leí el versículo completo, nos decía, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Había leído solo la mitad y la verdad es que de este versículo de Romanos 8
solo suele leerse la mitad. Usualmente los que lo mencionan suelen leer solo la mitad. Suelen decir únicamente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno. No, no es tan sencillo. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que sí andan conforme a los pecados de la carne, para los tales sí hay condenación, porque el requisito para que no haya condenación para nosotros es no andar conforme a los pecados de la carne. Todo esto fue escrito por Pablo. Romanos 8 fue escrito por Pablo. Este fue el cambio que Pablo tuvo. Definitivamente fue un cambio profundo en su modo de pensar y en su modo de actuar. Su modo de actuar lo vimos en Corintios 9. Golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Pablo esclavizaba a la fuerza y con dominio propio su cuerpo, porque para el cristiano su cuerpo le es una herramienta que le obedece. Mas para el que dice ser cristiano, pero continúa en el pecado, su cuerpo ya no es una herramienta, sino que su cuerpo es su Señor que le domina y le esclaviza al pecado cuando quiere, una y otra vez, uno y otro día, de vuelta al pecado. He ahí su Señor, y por eso Cristo también dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Cristo lo que quería era obediencia. También dijo Cristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen lo que yo les mando. No dice si creen que yo soy el Hijo de Dios. No, si hacen lo que yo les mando. Una cosa es creer la historia de Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Entonces, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y dice Cristo también en Mateo 7, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No está en llamarle Señor. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en 1 Tesalonicenses 4 nos dice cuál es la voluntad de Dios. No asumamos que sabemos lo que todavía no hemos escudriñado en su palabra. Oh, sí, yo sé cuál es la voluntad. No. Vamos a ver en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿De qué nos está hablando? De fe, de la voluntad de Dios. Nos está hablando de la voluntad de Dios. Lo mismo que decía Cristo en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 1 Tesalonicenses 4, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos en santidad. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué se hace o no se hace? ¿Vivimos en santidad o no vivimos en santidad? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. Si nosotros nos santificamos, si nosotros luchamos como Pablo luchaba, golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo, para llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Lo vimos también en 1 Corintios 6. Si nosotros nos esforzamos por vivir en santidad, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Toda esta enseñanza que hemos visto en Pablo nos sirve de hermoso ejemplo de la metanoia por la que Pablo había pasado, el cambio que había pasado Pablo en su modo de pensar y en su modo de actuar. Entonces nos queda claro acerca de este tema del verdadero arrepentimiento que la mayoría de aquellos que piensan que se han arrepentido, que han pasado por arrepentimiento, en verdad únicamente han sentido remordimiento, pero nunca han cambiado. Continúan frecuentando el pecado. Continúan siendo esclavos del pecado. Le llaman Señor a Cristo, pero Cristo no es nuestro Señor porque nosotros le digamos, Señor, Señor. Cristo es nuestro Señor cuando nosotros nos ponemos bajo su ley y bajo su señorío, bajo su señorío y bajo su ley. En ese momento Cristo es nuestro Señor y lo estamos tratando como nuestro Señor. De lo contrario, nuestro Señor sería nuevamente el pecado. La carne sería nuestro Señor. Por eso Cristo dice, no está en que me llamen Señor, está en que me traten como su Señor.
Y por eso Pablo también dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y con todo esto llegamos a la conclusión de que definitivamente arrepentimiento implica un cambio. Espero, hermanos, que este análisis bíblico, este estudio bíblico, les sea de edificación, les fortalezca espiritualmente. Y les quiero invitar a que si tienen alguna duda acerca de este tema, pregunten con toda libertad. Si quieren añadir algún versículo, incluso si algo no les parece, compartan el versículo para que juntos podamos analizarlo. Compartan los versículos que ustedes tienen a mano y si les parece que algún contexto de estos versículos denota algo distinto de estos que he mencionado, también pueden compartirlo con toda libertad. Esa es la idea de estudiar juntos, crecer en conocimiento de la palabra de Dios juntos. Agradezco al hermano José Méndez por habernos compartido este tema, habernos preguntado acerca de este tema, porque realmente para mí ha sido muy edificante y sé que para ustedes también lo será. Si alguno tiene también otro tema del cual quiere que analicemos juntos, si se pregunta si tenemos a mano algún estudio bíblico sobre un tema en específico, puede preguntarlo. Comparta ese tema que quiere que analicemos. O si incluso alguno quiere compartir de un tema en específico del cual siente que entiende profundamente de ese tema, adelante, hágalo. De esta manera continuaremos, siempre y cuando Dios nos lo permita, creciendo en conocimiento espiritual por medio de su palabra. Que andando por sendas de rectitud, la bendición de Dios esté con ustedes.